Si bien los fabricantes de placas madre siempre hacen todo lo posible para darle a sus productos un toque único, nunca olvidaremos una serie de placas base porque en su día fueron los primeros en ofrecer una nueva funcionalidad importante, o porque tenían una apariencia especial, o porque se desempeñaban increíblemente bien o funcionaban increíblemente mal. La mayoría de ellos han salido a la venta y solo pocos han podido tenerlos en sus manos, pero también existen otras que solo hemos visto en ferias tecnológicas, que nunca han sido lanzadas al mercado. Así que prepárate para un hermoso viaje en el tiempo. En 1999, la empresa Avid, en aquel momento el fabricante de placas base más innovador, puso una placa base en el mercado con Intel Socket 370 Dual. Los ingenieros de Avid descubrieron que los procesadores Intel Celeron baratos de aquella época y que habían salido al mercado hace poco eran muy buenos en una configuración de doble CPU. Además, fue precisamente alrededor de 1999 y especialmente con estos procesadores Celeron que la tendencia de overclocking comenzó a ser muy seria y a tener más relevancia. Un Celeron a 366 MHz, que no era muy costoso en ese momento, gracias al overclocking podría llegar a más de 500 MHz. Dos de esos procesadores Celeron en una sola placa base haría que lograras tener en 1999 una PC con un gran rendimiento por poco dinero. Tener una PC con más de 1 GHz de potencia de procesamiento fue algo sin precedentes en aquel año, lo que causó un gran furor y aumentó más simpatizantes en la comunidad del PC. Sin embargo, estamos hablando de un momento en que los procesadores de varios núcleos aún no existían y los sistemas de múltiples procesadores eran impensables para el comprador final, o sea, los consumidores como tú y yo. Los sistemas operativos que las personas usaban en ese tiempo eran Windows 95 y Windows 98, que ni siquiera soportaban sistemas multiprocesador, porque como dije antes, los procesadores de la época solo contaban con un solo núcleo. Aquel que comprase una Avid PP6 tuvo que trabajar con Windows NT 4.0. En 1999, AMD presenta su procesador AMD Athlon y tiene por primera vez un CPU más rápido que el de Intel, produciéndose un gran shock en el mercado, ya que esto nunca había sucedido antes. También era la primera vez que los procesadores de AMD funcionarían bajo su propia plataforma, con su propio bus y su propio chipset, y esto también significaba que por primera vez salieran al mercado placas bases específicas y únicas para los procesadores AMD, equipadas con un socket slot A. Este AMD K7, comercialmente llamado Athlon, necesitaría de nuevas placas base, pues hasta el momento era posible montar procesadores tanto de Intel como de AMD en una misma placa base. Es más, yo mismo tengo una PC de aquellos años que increíblemente tenía un socket compatible con ambos procesadores que me dejó boquiabierto. Así nace el Socket A, el primero y exclusivo para procesadores AMD. Gracias a Asus, que le suministra su placa base K7M Slot A, pero con un detalle algo curioso, y es que en la propia placa base el nombre de Asus no se encontraba en ningún lado de la placa. Gigabyte también le da la mano con su placa base GA-7iX, una placa base de alto rendimiento y más confiable. Por otro lado, tanto la empresa Avid como la empresa OEM ni siquiera se atrevieron a comenzar ningún tipo de producción de placas base para AMD. La mayoría de los fabricantes de placas base de aquella época evitaron colaborar con AMD por temor a la ira de Intel, aunque suene gracioso. En el 99, MSI, que iba en aumento y que en ese año acababa de establecer su sede europea en Países Bajos, dio su oportunidad dando vida al MSI MS6167. Se llega a vender en una bonita caja y con el logotipo de MSI, y aunque la placa base no fue muy especial del todo, hizo que la participación en el mercado por parte de MSI creciera tan rápido como la de AMD en los siguientes años. De esta manera también se creó un vínculo muy estrecho entre ambas compañías. En 1999, Intel presentó su conjunto de chips 820 para los procesadores Pentium 2 y Pentium 3. Lo que hizo al 820 especial fue el soporte para un tipo de memoria completamente nuevo, RD-RAM de Rambus, lo cual lo convertía en toda una bestia tecnológica. Y te preguntarás, ¿qué clase de memoria RAM son estas? Te daré un corto resumen. Rambus Inc. fue fundado en 1990
Poco después, las primeras placas madre que usaban memoria Rambus fueron presentadas al mercado. Los chips de memoria Rambus o DRAM fueron un gran avance porque se ejecutaban a velocidades significativamente más rápidas que los chips de RAM convencionales. Un chip de memoria Rambus podía ejecutarse a velocidades internas de hasta 1200 MHz. Aunque la memoria Rambus ofrecía ventajas de rendimiento avanzados para la época, era altamente costosa y como tal fracasó al querer obtener impulso con la mayoría de los fabricantes de computadoras, la mayoría de los cuales buscaban continuamente las maneras de disminuir los costos de producción. Hoy en día el uso de la memoria Rambus ha sido prácticamente erradicada por la memoria DDR, la cual es más rápida y barata de producir. Fin. Debido a que las memorias Rambus eran extremadamente caros, difíciles de producir y por lo tanto menos populares, Intel tuvo que encontrar una solución para llevar al mercado una placa base que haga gala de sus nuevos chips Intel 820 para el Pentium 2 y 3. La solución se encontró en un chip llamado Memory Translator Hub que podía convertir la señalización RDRAM a SDRAM estándar, lo que le permitía colocar módulos de memoria normales en sus placas. Ahí entra Asus, quien fue uno de los primeros en comercializar una placa base con chipset Intel 820 y con MTH. La placa base se bautizó Asus P3C 2000, pero a principios del año 2000, cuando fueron probadas, resultó que eran imposibles mantenerlas con un rendimiento estable. Teniendo en cuenta que esta placa base no era un prototipo o que le haya faltado tiempo para ser pulido, lo que ocurrió es que se pasaron por alto todos los estándares de calidad, lanzando las placas base a todas las tiendas. Dado que Intel y Asus ciertamente negaron que hubiera un problema, en aquel tiempo existían pocas páginas que se dedicaban a hacer reviews de hardware para PC, pero aparecieron unas 3 páginas reconocidas en aquel tiempo donde concluyeron que la placa base lanzada por Asus era inestable y que no recomendaban su compra. Como en aquel tiempo internet no estaba tan masificado como lo es hoy en día, los reclamos de personas que compraban sus nuevas placas base fueron acumulándose. No fue hasta principios de febrero que Asus reconoció oficialmente que había un problema, después de muchos reclamos de algunos periodistas y muchísimos usuarios. A fines de febrero, Asus lanza una nueva versión mejorada al mercado, pero el P3C 2000 mejorado y el chipset Intel 820 nunca más volvieron a reflotar en ventas. Aquellos que compraban una placa base hasta finales de los años 90 podían elegir entre los colores marrón y marrón. Eso no era ningún problema, ya que tampoco existían gabinetes con ventana y el boom del modding no comenzaría hasta unos años más tarde. No está muy esclarecido de si Gigabyte fue el primero en lanzar una placa base de color al mercado, pero su lanzamiento sí que sorprendió a muchos aquel año. El Gigabyte GA-Z7X fue al menos un creador de tendencias para Gigabyte y para las demás compañías. Durante años, a partir de aquel entonces, Gigabyte comenzó a lanzar sus placas base al mercado con un color azul, y precisamente al haber elegido el color azul como parte de su seña de identidad, Gigabyte también obligó a sus competidores a pensar en elegir sus propios colores, dando un paso importante para tener hoy en día la increíble gama de colores en las placas bases actuales. AOP era y es una filial de Acer que producía piezas de componente para PC. La filosofía de la empresa AOP era de que los componentes de la computadora funcionaban como parte de un todo. Para tener éxito, cada componente debe funcionar perfectamente dentro de una amplia gama de otros productos de computadora. Al entender esto, AOP dedica su experiencia en ingeniería a la producción de componentes de calidad, durabilidad y máxima flexibilidad. En el año 2000, AOP anunciaba una edición limitada, 2.500 placas que se pondrían a la venta, causando un gran revuelo en la comunidad del PC, tanto para sus propios fans como para los no tan fans. Una versión especial de su placa base AX6PC Pro 2 con chipset Intel 440PX. Esta edición de placa base se lanzó para los verdaderos fanáticos de AOP. Sí, incluso en el 2000 ya tenían una gran base de fans. Lo especial fue que la placa base estaba equipada con un color negro y con una gran tira de cromo en donde se podía leer el texto "Diseñamos esta placa con orgullo", incluyendo los nombres de los 3 diseñadores. La jefa de relaciones públicas de AOP agregó en la conferencia de lanzamiento lo siguiente: "Una placa base nunca se termina, siempre se continúa optimizando en la BIOS". ¡Wow!
No he visto a ninguna empresa que fabrique placas madres decir esas increíbles palabras. Y tiene razón, ¿te imaginas si todas las empresas decidieran darle amor y cariño a sus placas actualizando y puliendo la BIOS en lugar de lanzar toneladas de modelos diferentes de placas base cada año? Sería el paraíso para nosotros. Hablemos de colores. Poco después de que Gigabyte comenzara con su azul distintivo, MSI comenzó con su característico color rojo y AOPEN comenzó a experimentar con el color negro. Avid llegó al mercado con una idea totalmente alocada. El ST6E Ray Casper era una versión de edición limitada del ST6E Ray original y que impresionaba a primera vista por lo que la placa base era blanca. En aquel tiempo el blanco era el color más difícil y por lo tanto el más caro de fabricar, pero nunca he comprobado si eso es realmente cierto. Sea como sea, para Avid fue al menos una sola vez y luego nunca más. Más tarde hubieron otras placas bases blancas en el mercado, pero fue Avid quien se animó con este color tan caro de producir. Caro supuestamente. Pero si de colores se trata, AOPEN AX3 SP Pro Cheche del 2001 es de lejos el más llamativo. Esta placa base con mechones de color púrpura y emoticones blancos es, en mi humilde opinión, realmente hermosa. Quiero decir, no me gusta el color púrpura y no es un color que usaría en alguna de mis ropas. Esta combinación de colores y emoticones le da frescura, por increíble que parezca. Transmite energía y ánimo con solo mirarlo. Además de la placa base, lanzaron a la venta el refrigerador Cheche con un color similar, así como una tarjeta de video PA256 Deluxe 2 Cheche basado en el chip GeForce 2 Pro, que aparecieron solo en el mercado minorista japonés. En Europa y en América nunca llegaron al mercado. Como siempre, estos diseños tan poco apreciados por este lado del mundo fueron únicamente lanzados en el mercado asiático, donde por lo visto sí saben apreciar las cosas buenas. La tarjeta de sonido integrada era algo que los fabricantes intentaron diferenciarse de la competencia. Mejores chips de sonido, software de controlador especial, potentes preamplificadores para auriculares, etc. Hace más de 10 años los fabricantes de placas base ya estaban trabajando para hacer algo especial con su tarjeta de sonido integrada, cuando apareció AOPEN con su modelo AX4B y 533 del 2002 que puso fin a la carrera, supuestamente. Esta placa base fue proporcionada por AOPEN con un amplificador de válvulas real, pero al ser probado y exprimido por los reviewers de la época, concluyeron que el amplificador especial era en realidad algo bastante sin sentido. Diciendo lo siguiente, muchos audiófilos encontrarán este buen producto sobre el papel, pero se estremecerán por el ruido producido por la placa. El consumidor normal casi siempre estará satisfecho con la calidad de audio que produce el sonido integrado sin un amplificador adicional. Esta fue la primera, pero también la última placa base AOPEN con la funcionalidad de un tubo de válvula. Y recuerda, no le des like a este video y no te suscribas.